¿Cómo están, queridos lectores de Diario Expreso y Diario Extra? Estamos acá con un invitado muy especial en una nueva entrevista en Granaza. Tenemos hoy al fisioterapeuta reconocido, nacido en Cuba, nacionalizado ecuatoriano, José Ernesto Amador. Él está acá para contarnos un poquito su experiencia, sus inicios y ahora este nuevo reto deportivo que va a asumir en Argentina. Va a dejar de sus instalaciones acá en Ecuador como tal y va a llegar a Argentina para asumir un reto bastante grande en el Racing de Avellaneda. José Ernesto, buenos días, bienvenido a Diario Expreso, Diario Extra. Un gusto que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora que vas a poder asumir esta nueva responsabilidad bastante complicada en Racing de Avellaneda? Sí, bueno, como decía Julio, definitivamente el fútbol argentino es un fútbol muy competitivo. Dentro de los jugadores que tenemos nosotros en el país, se marca una cierta diferencia cuando estás trabajando acá en relación a los jugadores extranjeros, porque son los jugadores que más se cuidan y sí, culturalmente tienen un fundamento un poco más claro de lo que se necesita en cuanto a la recuperación del deporte élite competitivo. Como mismo dice, es un reto que me ha costado mucho porque durante 3 años he estado con mis pacientes día a día, de lunes a viernes, hasta las 8 o 9 de la noche. Y pasó algo en los momentos que me empecé a retirar, que sabiendo que ya iba a salir, tenía sensaciones de tristeza. Sentía el primer día que llegué a Racing, que de hecho estamos haciendo la concentración en el predio de Seiza de la Selección Nacional, yo pensaba que el primer día no lo iba a poder soportar, sentía que era muy difícil, extrañaba bastante, extrañaba a mis pacientes. Y bueno, como dices, va a ser un reto grande porque en el fútbol, como todos sabemos, las cosas dependen muchísimo de los resultados. Yo voy a intentar, como siempre, entregar todo lo mejor de mí profesionalmente, humanamente, como ser humano, como profesional. Y bueno, eso es de conocimiento de los técnicos, el conocimiento de mis pacientes, de los médicos con los que puedo trabajar. En el Ecuador trabajo con muchos médicos de renombre, prestigiosos traumatólogos, y en el club también Racing, ahorita me he sorprendido porque tienen un cuerpo médico muy bien preparado, y definitivamente esto va a ayudar y va a sumar a que las cosas se den de mejor manera. ¿Cómo llega el contacto con Racing de Avellaneda? ¿Quién te llama a ti? ¿Quién te busca? ¿Quién te hace la propuesta? Y a partir de la relación que surgió en el 2010 con Sampaoli, que fue el técnico que vino representando a su cuerpo, a su grupo en Emelec, ahí nos conocimos y hubo una fusión donde pudimos empezar a establecer vínculos laborales a través de la planificación estricta, a veces exagerada, pero creo que a ambos grupos o ambas partes nos gusta, ya sea Sampaoli y Sebastián, los grupos que los acompañan a ellos, y en el caso de mi persona intento dar lo mejor de mí, y yo creo que fue una forma de seducirlos un poco. Entonces en el tiempo Sebastián fue creando su espacio como técnico y se dio la posibilidad. Ahora ya tenía una propuesta de Santos, tuve la propuesta de la Selección Nacional Argentina, estaba en medio del proyecto donde sí me era muy difícil dejar por los tiempos que representaba el Mundial. También tuve la propuesta de Ecuador para que los acompañara a Copa América. La misma situación, se tenían que ir desde el 1 de junio y me era imposible porque después tenía también que viajar por el tema de maestría a España. Entonces 3 meses fuera del consultorio era mucho tiempo, pero el acercamiento fue a través del director técnico Sebastián Becasese. Él vino directamente a Ecuador, intentó hacer algunas propuestas vía telefónica. La verdad es que había muchas cosas confusas y determinó al final venir y podernos reunir personalmente y terminar la negociación, donde van a tener todo mi apoyo y bueno, esperemos que Racing, que viene teniendo una buena campaña, siga creciendo. El fútbol argentino es muy competitivo, repito, y nunca se sabe, pero la idea es que tienen los objetivos claros y los niveles de trabajo, el sacrificio, la planificación, los controles son muy meticulosos profesionalmente, y eso es algo que a mí me gusta, la exigencia laboral. Entonces nos sentimos a gusto.
te gusta, pero a la vez no te asusta, tal vez de cierta manera. Sabemos que en Argentina el fútbol se vive de una manera muy intensa, más que nada cuando se trata de la parte médica. ¿Estás dispuesto tú a asumir ese reto, esa responsabilidad de todo lo que conlleva asumir el departamento médico de Racing de Avellaneda? Sí, de hecho ya empezamos, hemos tenido varias reuniones sobre el área médica, acompañado del preparador físico, que es el que maneja toda la parte de fisiología del ejercicio, y hay muy buena apertura. Repito otra vez, un cuerpo médico muy bien preparado. Yo no estoy desplazando a nadie, simplemente estoy siendo parte del grupo de Sebastián y acompañando a la buena labor que hace el cuerpo médico, pero esta vez en la presentación hice conocer que no sentía miedo, no estaba asustado, porque me sorprendía la apertura y la buena predisposición del jefe del cuerpo médico, de los kinesiólogos, y la verdad es que me he sentido muy a gusto. Trabajar en cancha, hacer la recuperación de un jugador y que te pregunten, ¿quieres hacer algo más? ¿Quieres agregar algo? ¿Hay algo que consideres de cambiar o sumar? Yo creo que eso es importantísimo, y a la larga es lo que establece el mundo de la enseñanza, y es el poder trabajar en grupo. Yo creo que eso es algo que deberíamos tratar de reforzar un poco en los países del tercer mundo. Y que bueno, Argentina no sé cómo lo maneja, no sé cómo son el resto de los clubes, pero tiene un manejo integral muy favorable. Retomando un poquito el tema del acercamiento y el contacto que tuviste con Sebastián Beccacece para definir tu futuro, habla un poquito de cómo son ellos, cómo es Sampaoli y cómo es Sebastián dentro del camerino de un equipo de fútbol. Primero empecemos, ¿cómo es Jorge Sampaoli como técnico dentro de la labor? Sí, bueno, me parece una de las preguntas más interesantes que puede hacer alguien vinculando a los dos al fútbol, porque primero son dos grandes estrategas. Sebastián, siendo asistente técnico de Sampaoli, siempre lo acompañaba en la planificación, en la formación del equipo. Yo soy un admirador de Sampaoli. Lo respeto mucho porque respetó siempre y respeta mi trabajo. Hubieron situaciones que comúnmente no se dan en el fútbol, quiere decir, lesiones súper complejas que te encuentras en tu carrera. Yo de casi 30 años de carrera, te encuentras un caso durante 30 años, y yo me encontré, estando con ellos, me encontré 8 o 10 casos relevantes, donde decían los cuerpos técnicos y los cuerpos médicos en Inglaterra, en España, en Italia, en Rusia, no juegan, no prueban, no tocan la cancha, y eso definitivamente lo logramos a través de la pasión. Yo creo que si le diera para atrás al tiempo, pensar un poquitito más las cosas, pero la hicimos sin exponer a los jugadores, porque nos aseguramos mucho de que todo estuviera bien, de que la recuperación fuera estrictamente favorable, que no hubieran riesgos. Más allá de que como deporte de contacto siempre hay la posibilidad de algún tipo de riesgo de lesiones, pero siempre nos aseguramos bien. Ellos se aseguran mucho de que los jugadores sean súper cuidados, los protegen mucho, pero son dos grandes estrategas que respeto mucho, que admiro mucho a los dos por la forma de trabajo, por la intensidad con que trabaja. Al que no le guste el fútbol y vea un entrenamiento de Sampaoli o de Beccacece, se tiene que quedar pero totalmente sorprendido y admirado, porque lo que incitan y lo que seducen al jugador para que en la cancha, en el entrenamiento, den todo de sí. Un jugador lanzarse para que la pelota no salga a la raya en medio de un entrenamiento, es decir, son cosas que no son normales, y es lo que transmiten ellos a través, yo creo, de su imagen, de lo que generan como entrenadores, y de la credibilidad que representan realmente para los deportistas. ¿Qué te hizo decidirte por uno y no por otro? ¿Tuviste propuestas de ambos? Sí, tuve la propuesta. De hecho, Jorge me llamó nada más que cogió Santos. Había muchas cosas con Santos que no estaban claras, yo creo que para él. Al final, el tiempo terminó dando la razón. No terminó, no sé si en buenos o malos términos, no tengo conocimiento de eso, pero definitivamente el contrato no se terminó. Lo que sí me decía es que le gustaba mucho el fútbol de Brasil, es un fútbol muy competitivo también como Argentina, y en el momento que me hizo la propuesta,
yo estaba en el rato más inmerso de mi carrera en España, en la maestría. Los tiempos no me daban y eres muy exigente. Yo sabía que no me iba a dar una semana para irme a España, menos 2, menos un mes. Entonces no era el momento realmente para acompañarlo, pero siempre le hago saber cuánto extraño trabajar con él, porque trabajar con él es como, para los que nos gusta la medicina y el deporte, es estar vivo, es pura vida. Y soy un admirador, se lo digo constantemente, soy un admirador de su trabajo y de su forma de ser como persona. Está pendiente de que los trabajadores no les falte nada, que estén al día en los pagos, que si hay un comportamiento de uno de los trabajadores, intenta no premiarlo. En el Mundial sacó a algún trabajador porque realmente hubieron conductas que no fueron de pronto, trabajadores no que tenían que ver con cuerpo técnico, trabajadores que tenían que ver con la parte de limpieza, empleados que tienen que ver también con toda la logística del club, pero muy exigente definitivamente. No me fui con él por el momento que estábamos viviendo en ese momento ambos, y terminé con Sebastián porque terminé la maestría, porque había dejado muchas cosas ya abiertas en la clínica, había terminado un proceso que me pareció interesante, o fue muy interesante, y bueno, Sebastián vino a buscarme personalmente y me trató de dar la mayor seguridad, la confianza, porque en algún momento le comenté y le dije, ¿sabes qué? Me da miedo porque el fútbol es muy inestable, la situación que hay en la Argentina también me da miedo, que es decir, lo que estamos viviendo en Sudamérica. Y terminó viniendo para generarme esa confianza y decirme que iba a tener todo mi apoyo, y es una persona en la que yo confío plenamente. Entonces por eso decidí probar esta etapa que no se sabe cuánto va a durar, ojalá que sea los 18 meses, porque hay un cambio de directiva, y por eso no se negociaron los 2 años, pero por eso me decidí por Sebastián. Durante este tiempo que estuviste alejado de la élite deportiva y te dedicaste a tu consultorio, a la práctica médica, a estar tranquilo más que nada, ¿en algún momento recibiste propuestas de algún equipo local para formar parte de su plantilla, de su cuerpo médico? Sí, tuve una reunión con José Francisco, con Pancho, y Pancho me pidió la posibilidad de que los acompañara. Yo tuve también el honor de recuperar a Pancho y a Agustín Delgado cuando prácticamente estaban ya fuera del fútbol. Terminó siendo Pancho campeón de la Copa América y Agustín terminó haciendo un buen papel en el Mundial. Eso permitió que el Congreso Nacional del Ecuador me condecorara con la Orden Vicente Rocafuerte. Prestamos muchos servicios también al deporte ecuatoriano a través del Comité Olímpico. Y bueno, en este caso particularmente tuve la propuesta de viajar a Copa América con el Ecuador. Esa fue la última propuesta que tuve. Lo mismo, no me parecía que era el para momento. La reciente Copa América 2019. La reciente Copa América. A tu parecer, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, ¿a qué se deben estas ciertas recuperaciones, en comillas, de jugadores profesionales que luego de pasar por el proceso de recuperación, el adecuado, entre comillas, como te digo, resulta que no estuvo totalmente completa la recuperación que hablábamos y vuelve a caer, reinciden en los dolores, en las molestias musculares y otra vez operación, y todo termina siendo tal vez una falsa alarma, que el jugador estaba listo para debutar, para volver a las canchas, para participar, y resulta que no? Sí, es un tema definitivamente que está muy vinculado al deporte competitivo. Está el jugador que puede ser que crea una situación de una lesión que realmente no tiene la magnitud que dice. Para eso debe haber un cuerpo médico preparado, es decir, para saber hasta cuándo el jugador puede manipular una situación. Realmente los jugadores profesionales casi nunca caen, los profesionales de verdad, los que cobran, los que tienen que llevar su comida a la casa a sus hijos, realmente no juegan con estas cosas, son personas muy serias, al menos con los que yo he trabajado, y es algo muy común, que decir, en el deporte. El apuro del técnico y el deseo del jugador de querer estar en la cancha hace que en ocasiones se cometan errores, y es lo que se llama la recidiva, que hace que vuelva con la lesión, o que se repita o no se repita, pero esto es algo muy normal dentro de la medicina del deporte. Me comentabas que te sientes tú ahora que vas a representar al país, a Ecuador, en este nuevo reto deportivo en Argentina. Eres nacido en Cuba, radicado ya en Ecuador, con nacionalidad ecuatoriana. ¿Te sientes tú como un ecuatoriano ahora representar ahora a Ecuador? No, me siento no. Soy ecuatoriano.
soy ecuatoriano y me siento a gusto porque fui elegido por el Instituto Cubano de Medicina del Deporte, que me preguntaba inicialmente cómo había llegado. Bueno, fui elegido por el Instituto Cubano de Medicina del Deporte. ¿Hace cuánto? En el 23 de enero del 2004 llegué a las 11 de la noche de La Habana. Okay. Me recibió el mismo presidente de la Federación Nacional, fue a recogerme en persona, un señor que me apoyó mucho, que hicimos muchísimo en ese tiempo por el deporte, por la salud de los deportistas me refiero, los deportistas que representaban el Comité Olímpico y que iban a Olimpiadas. Y igual los deportistas que no tienen jerarquía deportiva, pero que eran juveniles y que necesitaban también una atención médica, porque es importante también. Ahorita vengo a hacer una investigación de niños deportistas, es decir, a veces no le ponemos mucha atención y no nos damos cuenta que realmente la esencia del deporte viene desde las edades tempranas y son las edades formativas, es decir, esas edades donde realmente hay que aplicarle al jugador por qué es importante recuperarse, por qué es importante el hielo, por ejemplo, para yo poder establecer los tratamientos de crioterapia en el club cuando trabajaba. Me fue muy difícil porque es algo que no era común, es algo que también le genera fastidio al jugador, pero genera una cantidad de respuestas fisiológicas que cuando el jugador lo prueba definitivamente siente un bienestar inmediato y al final no tienes que volverle a pedir que se meta el hielo. Ya cuando te das la vuelta y miras, ya está inmerso en el hielo completamente. Pero definitivamente la llegada al Ecuador fue a través del Instituto Cubano de Medicina del Deporte. Yo decidí no regresar al país cuando se terminó el contrato y yo estaba orientado definitivamente sobre que si yo no regresaba iba a tener una sanción, y la sanción era no me dejaban regresar más durante 5 años. Bueno, a mí durante 7 no me permitieron, y en ese tiempo viajaba mucho Copa Sudamericana, Libertadores, Emelec, tuve esta opción ahora con Barcelona. Terminé diciéndole a Pancho que prefería tratar a los jugadores y apoyarlos desde mi consultorio por las condiciones que definitivamente eran más favorables para los jugadores. Fue una propuesta también interesante la de Barcelona. Y eso, ¿no? El saber que el apoyo al jugador es lo más importante durante el momento de su carrera. Generar desde edades tempranas, es decir, a nosotros nos conviene mucho trabajar no solo la selección nacional de mayores, porque todo el mundo está esperando los mayores, pero es importante saber que los mayores van a tener un tiempo donde ya la carrera va a empezar a mermar y definitivamente los otros chicos van a empezar en un proceso de crecimiento que son los que nos terminan representando. Entonces es un ciclo que no se puede perder, siempre tienes que estar trabajando los grandes, los juveniles, los escolares. Y los cazatalentos son importantísimos en esta etapa del deporte definitivamente. Pero a lo largo de tu carrera se ha relacionado tu nombre quizá con términos como curandero, como brujo, por la capacidad que has tenido de recuperación en estos futbolistas, que por lo general fue en tiempo récord. ¿Cuál ha sido el caso más complicado que has tenido que tratar en relación a la recuperación médica? ¿Sabes qué me han preguntado varias veces y no logro tener un caso específico, porque los que se dieron, todos tuvieron su grado de complejidad. Por ejemplo, Agustín Delgado, cuando se venía de Inglaterra, sus lesiones de columna prácticamente no lo dejaban movilizarse en la cancha. Eso fue una recuperación importantísima para el país. Previo al Mundial de Alemania 2006. Previo al 2006, okay. Sí. Él se venía de Inglaterra y hacía su tratamiento con nosotros, lo apoyamos muchísimo. Fue una etapa larga, duraron 4 meses de recuperación, tampoco lo hicimos en una semana, pero él se brindó y puso todo el apoyo posible para intentar regresar al Mundial, y lo hizo en muy buenas condiciones. Lo mismo trabajamos con Pancho, que es un atleta pero extremadamente responsable. De ahí se dio un caso que normalmente no se le da a un fisioterapeuta, que es un síndrome compartimental. Se dio en Rusia, en el CSKA de Moscú, en el chico Speedy, que estuvo en Liverpool. Querían amputar la pierna, eso generó... ¿Cuál era el nombre de él? Marc González. Marc González, ok. Marc, bueno, sufrió mucho con la lesión, lo dejó muy tocado también emocionalmente, ya no físicamente, porque se daba cuenta que el fútbol ya se había ido de sus manos. Y bueno, viajamos a Rusia, viajamos a Miami, estuvo también acá en el Ecuador, le hizo una recuperación muy larga acá en casa. Duró 3 meses el proceso de recuperación, funcionó.
Eduardo Vargas no podía jugar la Copa América por orientaciones de Rangers de Inglaterra, por una ruptura grado 2 de ligamento. Lo mandaron estando yo recuperando a Jorge Valdivia para llevarlo al Mundial a Sao Paulo, al Palmeiras. Palmeiras increíblemente nos permitió, que es algo que no es común esto, permitió que el jugador entrara a la institución, que se recuperara en la institución, que es decir, son cosas que dice, bueno, no es normal, pero se crearon las condiciones y se dieron. Yo creo que en esto influyen mucho también los técnicos, la relación de los técnicos, gente seria, que las personas respetan. Se dio la recuperación del jugador, terminó siendo increíblemente goleador de la Copa América. Arturo Vidal fue operado por uno de los mejores traumatólogos del mundo. La orientación que dio era una orientación certera, no pisaba la cancha después de 2 meses y medio. Se hizo una recuperación pero extremadamente profesional. Los tiempos se fueron dando y las condiciones físicas y emocionales de Arturo permitieron que en menos de un mes entraron a las canchas a hacer trabajos diferenciados y bueno, pudo hacer su mundial. En el tiempo ya pasó por una serie de, es decir, pasar por el Barça de España y pasarte todos los filtros es imposible, entonces estás chequeado completamente desde la Juventus, del Bayern de Múnich que lo contrató después su rodilla, y definitivamente es una de las cosas que más sufre un deportista, sus rodillas cuando se retira, pero hizo una muy buena recuperación y tuvo unas condiciones volitivas tremendas para poder enfrentar el evento competitivo. ¿Por qué el curandero y por qué el brujo sonaban siempre? Y yo creo que sabes que no creo que lo hagan de manera despectiva, ¿no? Yo creo que cuando un país está en vela esperando que uno de sus jugadores más importantes ya está hablado a través de la prensa durante varios días y a través de la radio y la televisión, que no va al Mundial y lo ve presionarse ante Irlanda del Norte y entrar a la cancha, definitivamente esto es algo es grandioso. Entonces yo creo que todos los casos que se fueron dando con los jugadores hicieron que pareciera que era algo un poco más fuera de lo natural, algo más mágico, pero realmente es un fundamento científico súper elaborado, súper planificado, con un grupo de trabajo muy serio y responsable. Se dieron también condiciones con otros jugadores con lesiones similares y bueno, se terminó dando la posibilidad de insertarlos al deporte y más que nada yo creo que en el momento que se dieron, porque fueron eventos importantes, se dio Copa América y se dio Mundial. Entonces estaban cerca de 2 eventos donde prácticamente era muy importante tenerlos y los diagnósticos eran casi científicamente imposibles meterlos, pero y las cosas se dieron, trabajamos muchísimo, hay videos de Arturo que se ve trabajando en la noche, que es un tipo que yo intentaba todos los días combinar una cantidad de ejercicios, hacía una actividad excéntrica y concéntrica y trabajaba de intentar que las fuerzas musculares y la compensación muscular estuviera vinculada a algún tipo de situaciones que a él le generaran algún tipo de motivación, porque se te aburre cuando haces una repetición muy seguida y te exige y te dice que ya se cansó, que pases a algo un poco más, y todo lo que le ponía de manera exigente terminaba ganándome, quiere decir, nunca le pude poner algo que hubo un rato que le estaba haciendo en el Bosu, que es una plataforma inestable, y la variedad de ejercicio era tan grande y lograba hacerlo todo que yo decía, me extrañaba, yo decía, es imposible que los posteriores, que el bíceps femoral no se sobrecargue y que el tipo no me avise. Entonces hay un momento en que dice, ay, me está matando, porque ya sí empieza a sentir, y ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Entonces si este es el momento de trabajarlo, le vendé los ojos, intentando generar una serie de respuestas psicológicas, y a través de la inestabilidad y de la falta de visión para buscar una orientación a través del espacio, que no lo tiene, que es visoespacial, estoy restando un elemento importantísimo para la parte neural, y terminó venciendo, y yo decía, ¿sabes qué? Con este hombre no se puede. Yo un día cogí contra Alemania reloj, le pedí al preparador físico para marcar tiempos de recuperación y terminé dándole y devolviéndole, y no, cógete nomás, no, porque te rompe todos los parámetros. Entonces, bueno, también trabajar con jugadores de esa élite y de esa magnitud, yo creo que fue favorable
para que las cosas se dieran, porque trabajar con la selección de Chile yo creo que fue una de las cosas más lindas que me ha pasado, no solo futbolísticamente, porque yo del fútbol no soy un gran dominador, me encanta trabajar con las lesiones del deporte, los mecanismos de acción que produce el fútbol o cualquier otro deporte, pero me hizo crecer mucho personalmente, ver a los entrenadores armar las charlas, verlos entre ellos, conversar, cuando se daban situaciones, cuando el accidente de Arturo, quiere decir, cómo se resuelve, cómo se habla, cómo mantenemos las cosas, cómo enfrentamos a la prensa, qué es lo mejor para Chile. Quiere decir, te ves que más allá de un color o geográficamente un lugar, te ves con un nivel de responsabilidad y estrés tan grande que no importa tener una nacionalidad más que el compromiso moral. Ahora que vas a dejar Ecuador, ¿qué es todo lo que se va a quedar acá en el país? ¿Qué es todo lo que es Ernesto Amador? Entre esas, te tienes que llevar también a tu esposa, figura pública de la televisión nacional. Ella también se tuvo que despedir de su programa ya después de varios años. ¿Cómo asumen todo esto ustedes? Sí, yo creo que, como te repetía, se extraña mucho porque estás fuera, estás en otro país, más allá de que te creen muy buenas condiciones como me han creado, repito, pero se extraña mucho definitivamente al país, extrañas estar en tu casa, dormir en tu cama, compartir con tus amigos, conversar con ellos más seguido, extrañas tus pacientes. Y bueno, va a ser una etapa definitivamente bonita, pero yo soy muy arraigado a las cosas espirituales y definitivamente va a ser una etapa que no dudo que sea bonita, pero va a ser una etapa difícil por los retos, por lo que representa la exigencia de trabajar con este técnico, pero era imposible asumirlo yéndome sin llevarme a mi familia. Entonces me van a acompañar ellos y veremos, ojalá que se den los resultados para terminar el contrato a tiempo completo. ¿Qué dice Carla Sala? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tranquila? Sí, está bien y bueno, más que nada queriendo acompañarme en esta etapa que se viene, donde definitivamente voy a necesitar mucho apoyo, el apoyo emocional. Vuelvo y repito otra vez, cuando uno trabaja dentro del fútbol te das cuenta que el fútbol no se valora desde afuera como el hincha, como la pasión. Es un nivel de responsabilidad tremendo. Tienes en las manos jugadores y momentos deportivos que pueden ser trascendentales a través de una simple lesión o a través de un simple comentario, como decías, de un jugador que quiere salirse o que quiere meterse, porque está el jugador que se quiere salir y está el jugador que también se quiere meter con una lesión que te la puede intentar disfrazar. Entonces el juego de nosotros es, a través del conocimiento, poder detectar realmente cuál es la capacidad, la vigencia deportiva del jugador para saber en qué condiciones está para enfrentar el evento. Ya para terminar, José Ernesto, me hablabas mucho de la importancia de los juveniles, de enfocarse en un equipo, en un plantel deportivo, en un establecimiento deportivo, darle mucha importancia a los juveniles, a los que recién están empezando. Partiendo del proyecto que quiere sostener la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con un nuevo director deportivo, con un nuevo técnico, ¿cómo tú ves que cuál es el futuro que tú podrías tal vez intuir para esta nueva selección, que lo que quieras, partiendo de lo que quiere hacer, de lo que quiere proponer, de todo un nuevo comienzo, desde sus bases, que es lo más importante, como tú me comentabas hace un momento? Sí, definitivamente es todo, a las bases. Yo creo que si buscamos un técnico que solo trabaje en divisiones superiores, donde ya hay jugadores de cierta edad y donde hay que mezclar la edad con la juventud a través del conocimiento y la experiencia para generar la fusión de un grupo que permita trabajar bien, yo creo que la base fundamental va a ser muchísimo trabajo, no solo de las divisiones superiores, sino de las divisiones formativas y los juveniles. Lo que se está haciendo en Racing está trabajando, tiene un grupo de sparring que se llevó ahora a Ezeiza, tiene un grupo de jugadores juveniles, y justo hablábamos con el presidente en una cena de los niveles que están alcanzando estos jugadores juveniles al toparse con los jugadores de primera. Entonces definitivamente ese tipo de fusión yo creo que la necesitamos, no solo para enmarcarnos a buscar una respuesta inmediata en nuestro fútbol, que sí, yo creo que nosotros debíamos centrarnos más que una respuesta inmediata, una respuesta a mediano plazo, donde se pueda trabajar
este tipo de situaciones y que puedan ir puliendo el trabajo de los grandes, pero definitivamente el fútbol es un deporte muy complejo, impredecible en ocasiones, pero lo que sí está necesitado el fútbol ecuatoriano es, cualquiera que sea el técnico, cualquiera que sea la contratación, de muchísimo trabajo, de muchísima dedicación, de mucha pasión, de una responsabilidad tremenda que no dudo que tenga el técnico que se viene, pero también de un trabajo con las etapas que han tenido muy buenos resultados juveniles, y poder armar una fusión que nos permita crecer a mediano plazo, porque si empezamos a generar presiones en la situación que estamos, de manera inmediata de pronto podemos tener fracasos y hay que intentar hacerle saber a la gente a través del fútbol y del conocimiento que creemos tener todos, que los procesos son importantes, que los procesos tienen que ser respetados y que los procesos, lo mismo en su trabajo que en el mío, que del compañero que está haciendo su trabajo en la cámara, que del resto de los compañeros que están alrededor de nosotros, los procesos son importantes en todas las partes de la vida y deberían ser respetados. Y los procesos, si pasa un año, si pasan 2 meses y empiezas a buscar respuestas inmediatas y no las tienes, empiezas a cambiar, uno mismo empieza a generar situaciones con las que no te logras después identificar. Hay un ambiente nuevo, de un grupo de dirigentes nuevos, de un nuevo técnico, y que definitivamente van a necesitar eso, van a necesitar paciencia, pero muchísimo trabajo y muchísima dedicación. Muchísimas gracias, José Ernesto, por tu tiempo. Julio, un gusto. a usted.